Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a continuar con esta segunda parte del tema Dios te ve y Dios te oye. Hablamos al principio de que vamos a dar 7 puntos que nos van a ayudar para que nuestra fe vaya en aumento. Nos van a ayudar a crecer en nuestra fe. Decíamos al principio, la primera, ¿cómo está nuestra fe? La segunda decíamos, ¿por qué Dios no nos sana? ¿Por qué Dios no nos sana? Vamos a ver la número 3, estamos hablando de lo que la palabra de Dios nos dice, hablando de la sanación. Vamos a ver el punto 3 de 7, el punto 3. La pregunta que tenemos que hacernos es que Jesús nos puede sanar al instante. Jesús nos sana al momento. Porque decíamos hace un momento que porque Dios no nos sana, pero te quiero decir que Jesús puede sanarnos así, al tronar el dedo. Y eso lo podemos ver, lo que hizo en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo del 38 al 39. Lucas 4, del 38 al 39. ¿Qué sucede ahí? Bueno, cuando Jesús entra a la casa de Pedro y vio que la suegra de Pedro estaba enferma, más bien no enferma, tenía fiebre. Y acuérdate que la fiebre no es una enfermedad, es una forma de manifestarse que hay algo que no está bien en su organismo. Cuando Jesús ve a la suegra de Pedro, dice la palabra de Dios que la levanta, toma la mano, la levanta y dice, al instante te lo sana. Al instante. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque en muchos testimonios que hemos visto, muchos milagros que hemos visto a través de este libro, hemos visto las sanaciones de Jesús a través de cuestión de segundos, al instante. ¿Te acuerdas cuando también Jesús sana a aquella mujer que tenía flujo de sangre? Iba por la parte de atrás, tocó el manto de Jesús y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y volteó por los lados y le dicen los discípulos, oye, tanta gente que te toca, ¿cómo es posible que te preguntes quién me ha tocado? Y la respuesta de Jesús fue, alguien me tocó, alguien que tenía mucha fe, ha tocado la orla de mi manto. ¿Y qué le dice a esta mujer? Le dice, primero Jesús le hace saber lo que no había tocado, y Dios te era esta mujer. Y la mujer, la primera actitud de todo fue postrarse ante Jesús. O sea, se dobló ante Jesús. Se humilló y dio, como usted dice, un milagro de una forma muy especial. Jesús le dice algo muy importante. Jesús le dice a esta mujer hemorroísta, a esta mujer con flujo de sangre, le dice, mujer, levántate, tu fe te ha salvado. No le dice tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. O sea que esta mujer, cuando hizo el intento de topar a Jesús, debía tener un encuentro personal con él. Cuando tú y yo tomamos la decisión de acercarnos a Jesús a través de la Eucaristía, a través de la oración, estamos deseando tener un encuentro con Él, de aquel que nos puede sanar. Estamos viendo eso, por eso la respuesta de Jesús fue, mujer, tu fe te ha salvado y te ha sanado. Número 4, 4 de 7. La número 4,
otras veces Jesús no sana, otras veces Jesús no sana, o algunas veces Jesús no nos sana. O sea, no sucede las cosas como tú y yo le pedimos. Le estamos pidiendo, Señor, haz un milagro, sáname, Señor, sájame de este problema, Señor, sájame de esta situación. Y parece ser que Él no nos está escuchando, Él no nos está viendo. O sea, el punto es, en este punto 4, algunas veces las cosas no suceden como tú y yo las pensamos. ¿Por qué? Porque no es voluntad de Dios. Cuando a mí me dijeron, tienes cáncer, yo le pedí a Dios, Señor, ayúdame, Señor, quítame este cáncer, sáname, Señor, suplicándole por lágrimas en mis ojos, porque yo estaba consciente que Dios me veía y me sigue viendo y me sigue escuchando. Y le pedí hasta el cansancio que me sanara. Sin embargo, para Dios lo más importante no fue dejarme la lengua, porque los doctores me la pudieron cortar. Pero eso no bastó para que yo me quedara ahí tirado. Era necesario que yo pasara por esto. O sea, le doy honra y gloria a Dios porque esto se me pasó de haberme cortado la lengua. Por eso uso esa plato, porque no puedo detener la saliva se me sale, por eso la uso. Pero no tengo la lengua. Tú tratas de hablar, ponte la lengua, pégate la lengua y trata de hablar. No se puede, es muy difícil. Sin embargo, Dios permitió que me cortara la lengua para que tú y yo estuviéramos hoy y que tú estuvieras viéndome, que a pesar de que Dios no me sanó, no me escuchó, si no hubiera sido por eso, no estuviera yo aquí hablando contigo. San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, Romanos 8, 28, dice, Dios transforma todo lo malo en algo bueno para aquellos que aman a Dios. O sea, Dios transformó aquello malo para algo bueno. Si no me hubiera sucedido esto, yo no estuviera aquí contigo. El profeta Isaías, en el capítulo 55, Isaías 55, del 8 al 9. Isaías 55, del 8 al 9. Ahí nos dice claramente el Señor, mira, ya más claro ni el agua. Nos dice, Dios en ti me dijo a mí, pero dice a ti, me dijo, él dice, tus planes no son mis planes, tus proyectos no son mis proyectos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Mis planes, mis pensamientos están sobre los tuyos. ¿Por qué te digo eso? Porque Dios tiene un plan perfecto para todos y cada uno de nosotros. El plan que Dios tiene es bueno, es de bendición. Por eso no te extrañes si dices tú, ¿por qué no me sana? ¿Por qué no me sucede? ¿Por qué me da un cambio? Dios te quiere usar como instrumento para la salvación de otras personas. Para eso Dios te quiere. O sea, el Señor quiere que tú y yo seamos instrumentos para la salvación de otras almas. Jesús lo puede hacer. Decíamos en temas anteriores, Dios no es un mago que con una varita mágica dice, te sanes, te sanes.
No. Dios nos usa como instrumentos. ¿Te acuerdas tú cuando hablábamos la última plática sobre la multiplicación de los panes? ¿Te acuerdas lo que decíamos? Que había mucha gente, los apóstoles estaban a un lado de Jesús, los apóstoles sienten nada más el atrevimiento de los apóstoles. Le dicen, Jesús, se está haciendo tarde, y hay mucha gente, y dile que se vayan para que vayan a juntar algo para comer, porque si no, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ustedes tienen de comer. ¿Dónde no te dice a ti? Pensar que usted está pidiendo la salvación por otra persona, Jesús te está diciendo, tú denme algo, con el testimonio que estás dando. La actitud de los discípulos o de los apóstoles, la actitud de ellos fue decir, Jesús es tu problema, dale de comer. Tal vez los apóstoles, en una forma egoísta, ellos a lo mejor los que tenían de comida nada más iban a alcanzar para ellos, los demás eran mucha gente. Por eso Jesús les pregunta, bueno, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué dijeron ellos? 5 panes y 2 peces. Pues eso no los trajo. Dame eso que tienes, yo lo voy a multiplicar. Ya pasó para todos. Jesús, a través de esa situación que Jesús está pasando, Jesús está diciendo, vente para acá, hazte para acá, confía más en mí, porque yo tengo un plan perfecto para ti. Por eso te digo, algunas veces no nos sana, porque no está dentro del plan de Dios, pero de que nos ama y tiene un propósito para ti, para mí. Vamos a dar la número 5. El punto número 5, estamos hablando de la fe, de que algunas veces Dios nos sana, algunas veces no nos sana. Cuando se le acerca este leproso a Jesús, se acerca un leproso a Jesús dentro de la multitud, va este leproso, este hombre enfermo, le dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. O sea, si es tu voluntad, sáname, Señor. Fíjate la actitud de la persona. Si tú quieres, no le dijo, sáname porque tú eres Dios. No, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad. Dicho de otra forma, Señor, si está esto dentro de tus planes, hazme el favor, Señor, sáname. Con una súplica. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Dijo, los ciegos, te sano. Y este leproso, al instante, quedó sanado. Pero fíjate la actitud. Quizá debemos de cambiar de actitud cuando hablamos con Dios. Porque si no nos dice, ¿qué sentido tiene que te sane si vas a volver a Él? ¿Qué sentido tiene que te libere de ese demonio si vas a seguir en el mismo camino? ¿Qué sentido tiene que te quite esa úlcera, esa enfermedad, esos vicios si vas a volver a Él? Por eso Jesús nos está pidiendo, cambia de actitud, acéptate, acercarnos más a Jesús, como se acercó este leproso, como se acercó la mujer que tenía flujo de sangre. Señor, si tú quieres, ayúdame. Pero lo más importante no es la sanación, sino la salvación. Por eso, querido hermano, hermana, en este punto número 5 es cambia de actitud. Número 6. Debemos de respetar la soberanía de Dios.
Tú y yo debemos de respetar la soberanía de Dios. ¿Por qué digo esto? Pues algunas veces, dentro del plan de Dios, estemos así como yo. Pero Dios se va a valer de nosotros para que otras personas, al vernos, nosotros al dar testimonio, vayan a decir, ¿cómo fue que te sucedió esto? Dios hizo el milagro. Ya permitido que estés compartiendo contigo. No me amó, pero tú te das cuenta que yo puedo hablar. Tú te das cuenta que puedo caminar, que puedo mover mis manos. No te sorprendas si mañana pasado el Señor va a hacer algo especial contigo. Por eso te digo, Dios tiene su tiempo. Yo no puedo darle órdenes a Dios. Imagínate que yo vaya a visitar a un doctor, a un médico, le diga, médico, Enrique, tienes que tomar este medicamento. No, dame otro, ese no me gusta. Oye, el doctor es él, yo no soy el doctor. O sea, yo tengo que aceptar lo que me está recetando el doctor. Por eso cuando le pedimos a Dios, tenemos que saber cómo pedirle. ¿Para qué? Para respetar la voluntad de Dios. O sea, yo no soy Dios para ordenarle a Él lo que tiene que hacer. El profeta Isaías en el capítulo 46, versículo 9, Isaías 46, 9, dice, no existe otro Dios semejante a mí. Imagínate, el mismo Dios Yahvé está diciendo, no existe otro Dios igual a mí. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tomado las riendas del Señor y nos hemos puesto en los zapatos de Dios para dar órdenes a otras personas? Y decirles, Dios no te va a sanar. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? En su infinita misericordia, Dios está con los brazos abiertos. Dios tiene misericordia de nosotros. Pero siempre y cuando, querido hermano, hermana, respetar la soberanía de Dios. Respetar el señorío de Jesús. Algo muy importante. Dios algunas veces nos da la respuesta con el silencio. ¿Cómo está eso? O sea, tú le pides, ayúdame Señor, sáname Señor, y Él no lo responde. Parece que no nos ve, no nos oye. Silencio. Ahorita estamos pasando por una pandemia. Y hay personas que no están bien tomadas de la mano de Dios. Y el miedo provoca una serie de trastornos y nos hace actuar y nos hace hacer cosas que no debemos de hacer. La situación es muy grave, pero si decíamos al principio, Dios nunca nos va a abandonar. Dios está por encima de todo. Este tipo de pandemias ya han sucedido en otros tiempos y hemos salido. Por eso, el silencio es una forma de respondernos, para que al final de esta pandemia, digamos, nuestra esperanza estaba puesta en el Maestro, nuestra esperanza estaba puesta en Dios. Por eso, hermano, en este último punto, en el número 7, ya para terminar, en el número 7, nunca debemos de tomar el lugar de Dios. Nunca debemos de tomar
la posición de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque yo no puedo darle órdenes a Dios. Voy a poner esta palabra tengamos mucho cuidado, hermano, cuando decimos esta palabra. Yo decreto, te estás sano. ¿Quién eres tú? Yo decreto que eso va a pasar esto. ¿Y quién soy yo? Soy Dios para ordenarle a Dios lo que tiene que hacer. ¿Quién soy yo para decir a esa persona que no tiene problemas, que Dios la va a sanar? La fe, sí, pero siempre y cuando respetemos la voluntad de Dios. Yo no puedo mira, es decir, decretar, cuando decimos esa palabra, yo decreto, estamos diciéndole, es una orden, Dios, haz esto. ¿Quién soy yo para darle órdenes a Dios? ¿Quién soy yo para decirle, haz esto, Señor, porque yo te lo ordeno? Debemos de tener mucho cuidado. Y hoy en día, querido hermano, ten mucho cuidado, porque mira, está en el mundo, hoy en día, esto, el Evangelio de la prosperidad. El Evangelio de la prosperidad. Hoy en día te dicen, vente aquí con nosotros, pare de sufrir. ¿Quién eres tú para parar el sufrimiento? El mismo Jesús en la cruz, pasión, muerte, resurrección, Él pasó por un proceso. Hoy en día nos están ofreciendo por ahí, vente, yo voy a hacer una oración para que te sanes. Hay una misa de sanación, vamos para allá. Hay un grupo de oración para que hagan oración, para que me sanen. Están haciendo un evangelio de las ofensas. O sea, en otras palabras, un Diosito te haga lo que tú quieres. Un Diosito que me diga, yo estoy bien, otros están mal. Ese es el Diosito que te ofrece la teología de la prosperidad. Ten mucho cuidado, porque en este último punto, en el número 7, tener cuidado de no tomar el lugar de Dios, de no tomar la posición de Dios, de no darle órdenes a Dios. Vamos a terminar, vamos a ir bajando ya rápidamente, vamos a concluir. Si estamos hablando de la fe en Dios, querido hermano, hermana, ¿qué estamos haciendo? Como dijo aquel hombre, sí Señor, creo, pero aumenta mi fe. ¿Qué estamos haciendo para aumentar nuestra fe? ¿Qué estamos haciendo para no usar la fe que teníamos cuando estábamos pequeños? Cuando hicimos la primera comunión, esa fe ya no nos queda, esa ropa ya no nos queda. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué haces? Hazte estas 3 preguntas. Si tienes oportunidad, medítala. ¿Cómo estoy en la fe? ¿Cómo estoy? ¿O cómo estamos como familia? ¿O como matrimonio? ¿Cómo estamos? Hablando de la fe, de la confianza en Dios. Segunda pregunta, ¿cómo Dios quiere que esté? ¿Cómo Dios quiere que estemos como familia? Hablando de la fe. O sea, ¿cómo nos estamos alimentando de la fe como familia, como matrimonio, como persona, como hija, como hijo de Dios? Paso número 3.
¿Qué pasos voy a dar para lograr ser una persona de fe? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasos voy a dar? Quizá la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cómo está nuestra vida sacramental? ¿Cómo está nuestra vida sacramental? ¿Estamos asistiendo a misa? No puedes caminar, no puedes asistir en el celular. Tú estás la misa en el celular, el evangelio en el celular, la lectura divina en el celular. O sea, hay muchas formas de alimentarnos espiritualmente, sanamente, a través del celular. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está mi oración? O sea, tengo diálogo con el Señor. Yo le hablo y Él me oye. Cuando yo le hablo, dejo un tiempo para que Él me hable y yo escucho. Entonces la oración no es un monólogo en donde yo estoy da. Eso no es oración. La oración es un diálogo que el Espíritu Santo provoca en nosotros, en donde yo voy a tener un momento, como lo hizo Samuel, que dijo en determinado momento Samuel, habla, Señor, de tu siervo escucha. ¿Tienes un momento tú para orar con Él? ¿Cuánto tiempo haces oración? ¿Cuánto tiempo oras? Te voy a hacer 3 preguntas para que tú las analices en la oración. 3 preguntas fáciles. ¿Tienes una hora? ¿Le dedicas una hora al Señor en la semana? Quizá, para que nos entendamos, ¿a qué horas empiezan las noticias? A las 10. Esa de las partes. A las 10 de la noche. En español, en inglés. Pregunta, ¿a qué horas desayunas? ¿A qué horas vas al trabajo? Hay un horario para todo. ¿A qué horas te pones en paz, te conectas con Dios? ¿A qué horas? ¿A las 11? Ahora, segunda pregunta, ¿cuánto tiempo le dedicas? Cuando tú andas apurado de día, andas necesitado, por ahí tú puedes decir, hoy en la noche o mañana tengo una cita con Dios para plantearle mi problema. Yo se lo voy a decir y luego voy a escuchar la respuesta para ver qué decisión voy a tomar. Entonces decimos, ¿tienes una hora? ¿Cuánto tiempo dedicas? Número 2, tienes un lugar para meterte. Como dice la palabra de Dios, entra en tu cuarto y cierra la puerta. ¿Tienes un lugar? ¿No lo tienes? Trata de buscarlo. Número 3, ¿qué método usas? ¿Cómo le haces para hablar con Dios? ¿Cómo le haces? ¿Haces un canto, cantas un poquito, lees un salmo, oras con el salmo, o simplemente Padre Nuestro, la liturgia de las horas? No sé. ¿De qué manera le haces? ¿Qué método estás usando? Pregúntate. ¿Rezas el Santo Rosario? Bendito sea Dios. Entonces, querido hermano, querida hermana, vamos a terminar haciéndonos esta pregunta. Si Dios te ve y Dios te oye, ahora tienes una respuesta. ¿Por qué nos sucede lo que nos está sucediendo? Algunas veces respondes rápidamente. Algunas veces no es en el momento, pero pasa un tiempo y de repente se resuelven las cosas. Porque era el tiempo de Dios, no era mi tiempo. Y algunas veces pasa 1 año, 2 años, y de repente estabas pidiendo oración por tu hija, por tu hijo, por el matrimonio,
de repente ves personas, cambió de actitud, es una persona diferente. O sea, Dios tiene un tiempo para todo. Dice de una manera de construcción, Dios siempre está con nosotros y jamás nos va a abandonar. Eso tengo por seguro. Dios nos ama desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá. Y Él tiene lo mejor para ti y para mí y para todos los pueblos. Terminamos con una breve oración. Si puedes, abre tus brazos, abre tus manos, ¿para qué? Es una señal para recibir la bendición de Dios, para que Dios derrame bendiciones. Pruébalo, trátale, abre tus manos si puedes. Señor Jesús, te damos gracias por este momento en donde nos has comprobado que tú nos estás viendo y nos estás escuchando. Que tú nos hablas de muchas formas y nos sanas de muchas formas. Hoy, Señor, hemos aprendido que no debemos de dar órdenes en tu nombre, que primero tenemos que escucharte, Señor. Sánanos, Señor, si es tu voluntad. Libéramos, Señor, si es tu voluntad. Sana nuestra familia, libérala de tantos problemas, vicios, enfermedades, Señor. Si es tu santa voluntad. Te lo pedimos por la intercesión de María, nuestra Madre, la Virgen Santísima. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga.